Reciban un cordial saludo, estimados y estimadas estudiantes del curso de Administración de Recursos Humanos. Hoy de nuevo me presento ante ustedes. Soy Max Sequeira Cascante y de nuevo estamos para compartir una lección más de esta linda situación que es la gestión del talento humano. Y hoy precisamente pensamos en que dentro de todo lo que hemos pasado a nivel nacional, a nivel mundial, compartimos una clase con ustedes online, que vamos a hacer la diferencia, que es virtual a que es online, compañeras y compañeros, antes de comenzar la clase, porque vamos a aclarar que para hablar de clase virtual es cuando mencionamos en el momento en que el profesor se conecta en vivo con ustedes, ya sea a través de herramientas como Zoom o Teams, pero en este momento vamos a hacer una clase realmente online, donde queda en la plataforma que ustedes la pueden consultar una y otra vez para volver a retomar conocimientos. Hoy de lo que tenemos contemplado hablar con ustedes, hay un tema que es muy importante dentro de lo que es la gestión del talento humano y que tiene que ver con todos los procesos de manejo de personal, que es crítico para poder comprender no solo el desarrollo de la parte netamente, digamos, cualitativa, sino también a nivel cuantitativo, cómo nosotros como especialistas en materia de recursos humanos podemos ver temas como lo es la administración de la compensación. Porque es muy importante, compañeras y compañeros, que tengamos en cuenta que cuando hablamos de administración de la compensación tenemos que analizar una serie de detalles y puntos importantes sobre lo que es la estructura organizacional, y más que la estructura organizacional tenemos que ver en la marcha cómo se ha comportado el rendimiento y la productividad de nuestro recurso humano, nuestro talento humano. Por lo tanto, el tema es muy importante contemplarlo, porque podemos ver dentro de los objetivos de aprendizaje cosas como las siguientes. ¿Por qué será importante una buena compensación desde el punto de vista de un plan estratégico a nivel de gestión del talento humano? También observaremos cómo podemos diseñar sistemas de remuneración que no solo generen productividad en el colaborador, sino la capacidad de generar ese compromiso de pertenencia a la organización. Y también verán cómo podemos analizar si un sistema de remuneración es el más adecuado o hay que ajustarlo a los nuevos tiempos en los que en estos momentos nos encontramos todos. Y precisamente ahora que estamos tocando un tema muy importante que analizar, aspectos básicos. Como ustedes verán en la gráfica, podemos analizar qué es, por ejemplo, una compensación. La compensación como tal, en la administración de recursos humanos tenemos que analizar lo que, como su palabra lo dice, es todo un modelo que enfoca diferentes situaciones dentro de lo que es no solo el análisis de puestos, sino que también podemos contemplar lo que es el desarrollo de la persona en sí dentro de la organización, y podemos tomar en cuenta departamentos, podemos tomar en cuenta áreas de alta gerencia, también áreas de junta directiva, porque esto nos lleva a comprender de una forma más sencilla, más plausible, qué aspectos podemos contemplar con el mejoramiento del proceso de compensación. Y es importante que estas tres aristas que se están señalando acá nos dan una idea muy clara, porque antes de eso tenemos que hablar que es un modelo de administración por compensaciones. Entonces, dentro de esto, compañeras y compañeros, es muy bueno que comprendan esos tres criterios. Por lo general, cuando estamos en las empresas, los que tenemos que tocar con personal o en materia de gestión del talento humano, tenemos que tratar tres criterios fundamentales, que por ejemplo el primero que vamos a señalar habla de lo que es la compensación indirecta. Indirecta se refleja que no tiene que ver directamente, por decirlo así, en el puesto de trabajo. Se involucra el puesto de trabajo, pero podemos hablar de beneficios, aquellos que la empresa decida establecerle al colaborador en función de poder darle no solo oportunidad de crecimiento, sino de pertenencia, porque es importante tomar en cuenta que tenemos que desarrollar empleados branding, pero para hablar de eso tenemos que canalizar todo un proceso de flujo de cultura organizacional. La directa sí tiene que ver, diré, de forma muy explícita el desarrollo del puesto. Entonces, en ese sentido vamos a analizar lo que son sueldos y salarios, cómo nosotros podemos pensar no solo en el aumento del sueldo, sino que a nivel de sueldos y salarios se ajusten
los aumentos de acuerdo a la ley. Y más allá de la ley hay empresas que ofrecen distintos tipos de compensaciones, ya sea un incremento por productividad del trabajador o ya sea por rendimiento de utilidades, que eso se maneja mucho a finales de un periodo en donde una empresa establece su modelo de flujo de operaciones. Por lo tanto, cuando se habla de la compensación en el sueldo es poder reconocer de forma justa y equitativa cada uno de los distintos conceptos de sueldo y salario que acaparan un área dentro de la empresa. Puede ser desde el área de junta directiva hasta el área de operativa. Entonces tenemos que canalizarlo tanto a nivel institucional, a nivel intermedio y a nivel operativo. También podemos hablar de lo que son los bonos, que es parte directa. ¿En qué momento puede ser bueno dar un bono al empleado o a la empleada que ha sido destacado en la empresa o destacada? Y también están las comisiones. Por lo general, cuando uno trata el tema de comisiones, muchas veces estas van de la mano con los departamentos de ventas o con los departamentos de servicio, porque el objetivo de las comisiones es que la gente se motive a trabajar, y más que se motive es a generar productividad para la empresa. Pero también hay que analizar cómo podemos hacer un modelo agresivo y compensatorio, que la persona se sienta no solo incentivada sino con ganas de pertenencia. Y también tenemos la compensación no monetaria. ¿Cuál es la no monetaria? Por lo general, cuando trabajamos en la organización, buscamos aspectos como el reconocimiento, que el reconocimiento puede ser no solo un certificado, sino también la oportunidad de poder recibir beca de estudio, de poder recibir la oportunidad de trasladarse a otra sucursal de la empresa en la que estamos trabajando, con una serie de beneficios en donde podamos hablar de médico, en donde podamos hablar de servicios tal vez educativos, servicios culturales, por decir un ejemplo. Y también podemos hablar de lo que es el trabajo en donde siento que soy importante y soy parte de la toma de decisiones. Porque, compañeras y compañeros, es muy importante que a ustedes les quede claro que cuando retomamos el tema, hablamos sobre lo que es el trabajo gratificante. ¿Y qué es gratificante? En donde me siento no solo satisfecho, sino que estoy aportando a lo que es la organización. Por lo tanto, es importante, indispensable tomar en cuenta qué estamos haciendo para sentirnos no solo bien, sino sentir que le estamos dando a la organización. Está el ambiente laboral, que todos buscamos un excelente clima laboral para poder hacer las cosas de una forma no solo correcta, sino generar las buenas relaciones, el buen ambiente en donde nos sentimos satisfechos. Y también tenemos la flexibilidad, que buscamos en flexibilidad esa calidad de vida para poder no solo educarnos, compartir con la familia, poder desarrollar actividades. Hoy las organizaciones, dentro de la parte, digamos, compensación, está lo que se llama la actividad del ejercicio, la actividad del yoga, de la meditación. Entonces esto ha cambiado mucho, y notarán ustedes que, por ejemplo, un modelo compensación se basa en 4 aspectos fundamentales. Pero para que a ustedes les quede claro, yo les voy a definir qué es administración por compensaciones. Es el modelo que establece las empresas para fortalecer no solo la productividad, sino también una forma de incentivar y reconocer los objetivos y metas que cumple el colaborador o la colaboradora en la empresa a través de los resultados que se van evaluando durante su periodo laboral. Entonces esto puede ser muy periódico y depende de las empresas, porque hay empresas que lo miden en un periodo de un año, otras puede ser en periodos de 6 meses. Entonces no olvidemos ese detalle para que les quede claro. Entonces, cuando hablamos de administración de la compensación, es muy importante que a ustedes, compañeras y compañeros, les quede claro que 4 aspectos fundamentales que tomamos en cuenta son los siguientes. Tenemos, por ejemplo, las estrategias. Cuando uno se plantea estrategias, tenemos que pensar en acciones que generen no solo el beneficio a la empresa, sino el beneficio al colaborador, a la colaboradora, y tener ese complemento de elementos holísticos que nos ayudan de una forma bastante bonita. Por ejemplo, podemos pensar, si hablamos de compensación por objetivos, hay empresas que miden el trabajo en función de lo que se llama objetivos y metas. Por ejemplo, ahora que estamos en estos momentos de situaciones como el COVID-19, hay empresas que están aplicando la metodología del teletrabajo, y aún antes de esta situación a nivel mundial, esta es una metodología que se viene aplicando con el fin de poder medir al empleado por objetivos y metas. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto la persona se somete a un horario laboral, a una jornada de horario establecida,
vamos a analizar y a definir los puntos importantes que nosotros podemos contemplar en el buen sentido de la palabra, como cuáles, desde lo que es el objetivo establecido a la hora de ejercer funciones, lo que son las metas que tenemos que cumplir en la jornada laboral y en el mes, qué tan productiva es la persona. Hay empresas que, por ejemplo, no te establecen, digamos, la jornada laboral, sino que lo que se llama horario confianza. Sin embargo, hoy en día ya las empresas están estableciendo a través de sus plataformas virtuales lo que son con el sistema de software, la entrada y la salida de el trabajo para poder evaluar el rendimiento de la persona, y se le da como beneficio cuando la persona se denota su responsabilidad, su capacidad de producción, su capacidad de madurez. Por lo tanto, está también lo que se llama el pago por desempeño. ¿En qué consiste el pago por desempeño? Este se maneja con una serie de métricas que son creadas a través de los departamentos de gestión del talento humano. Por ejemplo, podemos hablar de una serie de no solo encuestas, podemos ver desde lo que son ciertas matrices en donde medimos objetivos meta, rendimiento, cumplimiento por resultados, desarrollo de la actividad laboral, y esta se va evaluando a como la persona va presentando resultados, estaba presentando ciertas calificaciones, entonces se le da diferenciación a la persona en ese sentido. Por ejemplo, en las empresas de ventas esto se maneja de una forma bastante efectiva cuando hablamos de lo que son las metas por ventas y las comisiones. Hay empresas que lo definen con ciertas categorías, con nombres de metales, otros puede ser con lo que es el concepto, ciertos títulos o tal vez designaciones que la empresa da, y verán ustedes que también están las bases. ¿Qué bases se necesitan para una buena compensación? Es muy importante que para hacer esto hay que tener mucho cuidado porque no todas las empresas son iguales. Entonces se establecen como base, puede ser, algunas evalúan las habilidades duras y otras las habilidades blandas. Entonces, en un buen modelo de compensación podemos hablar de las habilidades duras como lo que son los estudios, las certificaciones, incluso la experiencia laboral que la persona presenta. Pueden ser estudios formales, pueden ser estudios de actualización continua, podemos hablar de lo que es estudios dentro de lo que son certificaciones, repitiendo de nuevo certificaciones, y también está la otra parte que es los años de experiencia de la persona o el aporte que esta persona ha hecho a la empresa. Habrá otras cosas externas, por ejemplo, en el Estado se maneja muy diferente, porque tenemos que tomar en cuenta que están las instituciones que evalúa el servicio civil y está la empresa privada. También dentro del Estado, además del servicio civil, hay que ver las empresas que son autónomas. Entonces, las que evalúan el servicio civil van a manejarse con una serie de criterios como la experiencia, los títulos formales, podemos hablar los cargos que ha tenido la persona en la empresa, hasta podemos hablar de cursos que ha llevado de certificación o seminarios con el objetivo de pensar cómo esto le puede sumar puntos para que nos quede claro. En la empresa privada depende, porque a veces se manda a la persona también a participar de seminarios y cursos, y hay empresas que certifican, aprobadas por el mismo ente que es el servicio civil. Esto va a ser muy relativo y depende de cómo la empresa también establezca esas políticas. También tenemos, digamos, los factores internos para un buen pago o compensación. ¿Qué factores internos podemos hablar? Desde si la persona ha escalado en la empresa, el cargo que tiene, los años de antigüedad dentro de la empresa, podemos hablar las calificaciones que ha obtenido en su desempeño. A nivel externo, podemos hablar aspectos como los aumentos que se deben dar por ley, como un ente como el Ministerio de Trabajo, que cada 6 meses pone la tasa de salarios o la tabla de salarios y sueldos a nivel del sector público y del sector privado. Y notarán también que tenemos los sistemas de evaluación. ¿Qué es un sistema de evaluación de puestos? En donde vamos a dar una clasificación por nivel jerárquico, por departamento, y además de eso podemos dar una categorización de cómo el recurso humano se le puede ir evaluando tomando en cuenta estudios, tomando en cuenta certificaciones, y a la vez les vamos dando una categoría, digamos, empresarial, por decirlo así. En entes como el Estado, y de ejemplo podemos ver el Ministerio de Educación Pública en Costa Rica, cuando habla de una tabla de evaluación de puestos, ellos lo hacen en los puestos, digamos, para maestros de escuela o profesores de secundaria de una forma muy específica. Por ejemplo, cuando hablamos en la parte escolar, ellos manejan categorías como MT. ¿Qué significa MT? Maestro titulado. Entonces puede ser desde el MT1 hasta el MT6, que eso se llama por escalonamiento, y eso me dice cuánto va a ganar la persona de acuerdo a los requisitos que tenga en las direcciones regionales. En la parte secundaria podemos hablar de los PT, que es profesor titulado, desde el PT1 hasta el PT6, y eso es muy importante tomarlo en cuenta porque ¿qué significa? Que vamos a analizar en valoración si el puesto tiene que ser considerado
para un nuevo aumento o si el puesto necesita de algunas adecuaciones para poder generar incentivos y beneficios. ¿De qué forma nace esto? A nivel externo tenemos que tomar en cuenta factores como la economía, como el costo de vida, como la inflación, y también tomando en cuenta factores como las categorías que designan los entes gubernamentales. A nivel privado se toma en cuenta mucho con las clasificaciones que los departamentos de gestión del talento humano realizan en las organizaciones. También está lo que la compensación, cómo averiguamos de qué forma es necesario compensar al trabajador. Entonces están las herramientas como las encuestas, que ahora no solo se hacen físicas, se pueden hacer online con el objetivo de que el colaborador o la colaboradora manifieste qué aspectos están haciendo falta o con los que cuenta actualmente en el puesto. También tenemos la curva de salarios, que por ejemplo hablamos de cómo se comporta acá en Costa Rica las designaciones que pone el Ministerio de Trabajo en ese sentido, incluso los sindicatos en el sector estatal y en el sector privado, como la Cámara de Empresarios e Industriales en conjunto con el Ministerio de Trabajo podrían determinar este detalle. Están también los rangos de tasas. Si establecemos tasas mínimas y tasas altas para poder generar modelos de compensación, y podemos hablar de lo que es el tablero de mando, que eso depende mucho también de la empresa. Hay empresas que están certificadas con normas ISO y eso nos hace ver de una forma bastante clara cómo nosotros podemos identificar ciertos detalles. Por ejemplo, notarán que tenemos las políticas. ¿Qué políticas toman en cuenta un modelo de compensación estratégica? Van a analizar detalles como la motivación. Entonces, si nosotros queremos recompensar a los colaboradores por su desempeño anterior, ¿qué aspectos son importantes a considerar? Entonces nos cuestionamos en el amplio sentido de la palabra. ¿Qué aspectos podemos considerar del trabajo anterior? Su productividad, su desempeño en el departamento, su aporte. Y si vamos a la parte de la competitividad, ¿cómo podemos adecuar los salarios de acuerdo a las necesidades del mercado laboral? Porque es muy importante entender qué es lo que nos está pidiendo el mercado laboral. Y notaremos también lo que es la equidad de sueldos y salarios en los colaboradores. ¿Por qué es importante este modelo? Bueno, compañeras y compañeros, nos ponemos a pensar, esto hay que tenerlo en cuenta por un tema de mejoramiento en donde nosotros vamos a analizar ciertos detalles como lo que es la parte de criterios como el desarrollo en el trabajo, la importancia del desarrollo en la empresa, la importancia de lo que es la parte de la equidad, y también podemos tomar en cuenta lo que es el desempeño futuro de empleados con las metas de la organización. Entonces esto es muy importante, y también tener un buen presupuesto, que eso hay que destacarlo. Los presupuestos son muy importantes para poder ver en el año cómo planificamos los objetivos y metas, también cómo atraer nuevos empleados y reducir la tasa de rotación, porque ustedes tienen que analizar también que tenemos que ver si vamos a hacer un estándar de pago por desempeño. Hay que establecer en documentos formales cómo se van a manejar las tasas de acuerdo a las políticas que dicta el Ministerio de Trabajo a nivel, digamos, legal y laboral del país, y andar de acuerdo con la norma de la reforma procesal laboral, que es el documento que nos supervisa. Entonces pensemos, por ejemplo, cómo poder analizar el desempeño. Para eso tenemos que analizar, por ejemplo, si la persona hizo méritos. ¿Qué podemos hablar como méritos? Algún aporte a la empresa, alguna acción de responsabilidad social, algún aporte en voluntariado. Podemos hablar, por ejemplo, también a nivel de méritos, alguna patente, algún invento que haya hecho en beneficio de la empresa, de la sociedad. Podemos hablar de bonos. Los bonos se dan en el momento en que la empresa genera utilidades. Hay empresas que lo hacen cada 6 meses, depende de la empresa, y hay otras empresas que lo hacen a final de año. Por ejemplo, en el sistema estatal esto va a variar mucho, porque tal vez las compensaciones se manejan con la parte netamente académica, la parte de experiencia, la parte de años dentro de la empresa, y podemos hablar de las comisiones también de sueldo. Las comisiones son parámetros que se establecen a partir de una base mínima, que le decimos el piso, y una base máxima el techo, ya sea por logros o méritos de la persona, y podemos hablar de ciertos detalles que hay que analizar, y podemos hablar de los programas que hay en las empresas a través de grupos y equipos. También muy importante que hoy en día tenemos que cuidarnos, porque tiene que haber una buena equidad de pago, y cuando hablamos de una buena equidad de pago es muy importante que ustedes tengan cuidado, compañeras y compañeros, porque si no hay una buena equidad generamos un problema serio, que es la indisposición de los colaboradores o colaboradoras a trabajar, e incluso tomarse el trabajo como ya algo más personal, y hasta situaciones indeseables dentro de la organización. Por lo que un buen pago a nivel equitativo, ¿qué significa?
equiparar y equilibrar las necesidades de las personas en la organización. Entonces, ¿qué tipo de equidad tenemos? Tenemos los siguientes. Está la equidad externa. Esta gira en base a cómo se manejan los salarios de mercado. Aquí volvemos a insistir, se toman en cuenta indicadores como la balanza de pagos, se toman en cuenta indicadores como la inflación, como la parte del desempleo y también lo que son las políticas que dicta el Ministerio de Trabajo en conjunto con las organizaciones encargadas de montar las diferentes tablas de base salarial, que estas se actualizan cada 6 meses en Costa Rica. Podemos hablar de la equidad interna cuando queremos ver los puestos de la persona en la organización y qué aspectos podemos valorar como tal. También podemos hablar de la individual, cómo analizamos el desempeño individual de la persona, que en ese sentido muy importante tomar en cuenta para poder analizar de una forma más plausible qué aspectos nos hacen crecer como seres humanos. Y también podemos hablar, compañeras y compañeros, aspectos muy importantes. Hay ciertos sistemas para evaluar la compensación. En algunos puestos está lo que se llama el trabajo por hora, principalmente puestos como en las áreas de operacionalización de actividades, sea mucho cuando hay operadores de grúa, cuando hay puestos como la parte de albañilería, la parte de carpintería, cuando se hacen contratos por hora. El objetivo del trabajo por hora es evaluar la productividad del colaborador y establecer contratos definidos de cómo podemos dar el pago justo de acuerdo a lo que está cumpliendo. También está lo que se llama el trabajo a destajo, que este es un sistema que, por ejemplo, ustedes verán ciertos detalles dentro de esta parte, como su palabra lo dice. Esto nace con grandes exponentes de la administración como Frederick Taylor, Henry Fayol a principios del siglo XX a nivel mundial, donde se mide la capacidad de productividad del empleado durante el periodo de trabajo. Podemos hablar durante el mes su capacidad de productividad. Entonces, en destajo lo que evaluamos es cuando la persona firma un contrato laboral y no es realmente definido en función de una jornada, sino que se lo solicita en el momento en que la empresa lo indica, y con el objetivo también de, más allá de la jornada laboral, generar procesos como productividad. Entonces, ¿qué significa? Que en base a las metas que se le imponen, si las cumple, se le paga el salario que éste merece. Si no las está cumpliendo, no se le va a dar el salario como tal. Entonces, es muy importante que destajo tome en cuenta lo que es la parte productiva, que eso se maneja mucho en empresas industriales, en procesos de industrialización, y se da por su productividad en resultados. Están también los empleados asalariados, que en su modelo de compensación, ¿qué significa? Que son aquellos que, como su palabra lo dice, trabajan para una organización y se les da cierto tipo de garantías. Hay algunos que les dan las garantías como la dedicación exclusiva y otros que le dan las garantías como puntos por carrera profesional, tomando en cuenta ciertos aspectos. Y están los empleados no exentos. No exentos, ¿qué significa? Que son aquellos que, como su palabra lo dice, más que pagar impuestos de su salario, son personas que necesitan generar en la empresa productividad, y productividad en donde ellos entran dentro de un régimen también de compensación. Y tenemos a los empleados exentos, que son aquellos que hasta cierto grado del salario no va a pagar impuesto, pero igual también se les da compensación para poder equilibrar, como decimos, la balanza. Entonces, miren de nuevo los factores internos y externos que nosotros estamos contemplando en el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, cuando vemos una mezcla de pago, depende de ambos factores. Y también vamos a ver, compañeras y compañeros, lo que les decía, nosotros dependemos de los indicadores reales de una economía. Apenas estos son unos cuantos, pero yo les decía que la balanza de pagos vamos a medir varios, porque no solo los índices de precio al consumidor, no solo las cláusulas de escala móvil, no solo los salarios reales, sino que también podemos ver ciertas cosas como la evaluación de puestos, y en ese sentido vamos a analizar ciertos detalles que en una segunda parte de este video vamos a explicar de una forma más expedita y más específica. A partir de este momento les dejo esta primera parte y estamos para servirles, y como siempre, éxitos rotundos.